Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes nuevamente en este podcast Naturismo al Día. Vamos a hablar de un tema pues que tiende a la confusión y son dos términos efectivamente como son la muerte cerebral y el estado de coma, pero son condiciones médicas que sí efectivamente suelen confundirse, pero que en realidad son muy diferentes en términos de causas, funcionamiento cerebral, posibilidades de recuperación de las mismas decisiones médicas, así que en una primera instancia vamos a desglosar los términos. La muerte cerebral pues es la pérdida completa e irreversible de todas las funciones del cerebro, incluido por supuesto el tronco encefálico, o sea la parte del cerebro que está encargada de las funciones vitales como respirar, mantener la presión arterial, los reflejos básicos. La muerte cerebral es irreversible, no se puede recuperar la función del cerebro, no hay actividad eléctrica significativa en el cerebro, no hay reflejos del tronco encefálico como reacción pupilar a la luz, por ejemplo, reflejo nauseoso, reflejo corneal, el paciente no respira por sí mismo, necesita un respirador mecánico. Clínicamente pues se considera la muerte de la persona, incluso si el corazón sigue latiendo gracias a máquinas. ¿Y cómo se llega a ese diagnóstico? Se hacen por supuesto varios exámenes como una evaluación clínica completa, pruebas de reflejos, test de apnea para ver si se respira sin soporte, estudios como electroencefalograma o pruebas de flujo sanguíneo cerebral. Es un diagnóstico muy riguroso y muy regulado. Y en cuanto pues al estado de coma, el coma viene a ser un estado profundo de inconsciencia, pues donde la persona sí efectivamente está viva, pero no responde a estímulos externos y por supuesto que no está despierta. Puede ser reversible o irreversible, pues dependiendo de la causa. No hay respuesta voluntaria, pero pueden existir reflejos cerebrales preservados. El cerebro sí, por supuesto que tiene una actividad, aunque alterada. El paciente puede necesitar soporte vital, pero también puede respirar por sí mismo en algunos casos, ¿verdad? Y pues las causas más comunes pues son traumatismos craneoencefálicos, derrames cerebrales, falta de oxígeno, paro cardíaco prolongado, intoxicaciones, ya lo estaremos viendo más adelante, infecciones del sistema nervioso, convulsiones prolongadas y pues puede haber una evolución, claro, posible. El paciente en coma puede recuperarse de forma gradual, pasar también a un estado vegetativo, despierto pero no consciente, pasar a un estado de mínima conciencia o no recuperarse, pues dependiendo por supuesto del daño cerebral. Y hay por supuesto que tener en cuenta estas diferencias porque tienden, como te decía inicialmente, a confundirse. ¿Pero por qué puede pasar esto? Porque en ambos casos la persona está inconsciente y no responde, pero médicamente están en situaciones completamente distintas para que lo tengas siempre en cuenta. Bueno, entonces vamos a explicar esto un poquito más detalladamente con ejemplos claros para entender mejor esa diferencia entre la muerte cerebral y el coma de forma sencilla y comparativa. Así que pues veamos un ejemplo de muerte cerebral, un ejemplo práctico. Imaginemos el cerebro como un centro de control de una ciudad. Ahí se controla la luz, el agua, la energía, los semáforos, las comunicaciones. En la muerte cerebral, ese centro de control ha sido totalmente destruido. No queda ningún sistema funcionando, ni agua, ni luz, nada, ni señales, por supuesto. Todo por fuera. La ciudad puede verse incluso iluminada porque pues hay generadores externos como la máquina de respiración, haciendo pues la analogía, ¿verdad? Pero por dentro ya no hay ninguna actividad, cero actividad. En un ejemplo de la vida real, teniendo en cuenta este contexto, un paciente, por ejemplo, sufre un accidente grave, ¿verdad? En el impacto, el cerebro pierde todo el flujo sanguíneo y los médicos pues hacen las pruebas respectivas y ven que efectivamente las pupilas no reaccionan a la luz, no hay reflejo corneal, no respira cuando apagan la máquina por unos segundos para hacer la prueba. Un estudio de flujo demuestra cero actividad cerebral. Así que en definitiva, el cerebro dejó de funcionar de manera irreversible e irreparable. Y por eso, aunque su corazón late con ayuda mecánica, la persona, pues, obviamente, que está clínicamente muerta. Ahora vamos a tener este ejemplo en lo que es el estado de coma, el ejemplo práctico. Imaginemos, por ejemplo, que el centro de control del que te hablaba antes de la ciudad sí está dañado, pero no ha sido destruido. Pilas con esto. Así que los sistemas, pues obviamente funcionan mal. Algunas luces están apagadas, otras intermitentes. Las comunicaciones están también intermitentes fallando, pero aún queda actividad dentro y es posible que algunos sistemas vuelvan a normalizarse. Y en el ejemplo de la vida real explicado, pues entonces, volviendo a la cuestión de la persona que sufre un traumatismo, pues sufre, por ejemplo, una intoxicación o un golpe fuerte.
Cuando llega al hospital, pues no responde a la voz ni al dolor, duerme profundamente, no puede despertar, pero los reflejos del tronco del cerebro sí funcionan, o sea, pupila, reflejo de tragar, movimiento respiratorio, y en un electroencefalograma se ve actividad cerebral, aunque pues es muy bajita, pero existe. Así que la persona está viva, pero inconsciente, dependiendo del daño. Esto podría significar que pueda tener un despertar total, pasar por un largo proceso de recuperación o quedar en un estado vegetativo, que esta es una situación muy lamentable, muy grave, que muchos pacientes llegan a ella, e incluso ahí se habla pues de toda una cuestión que ya dará para otro tema, para otro podcast, de lo que es la muerte digna y todo aquello, pero no vamos a adentrarnos en esos conceptos por ahora al menos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues para que tengas en cuenta que hay una diferencia fácil de recordar, por ejemplo, que la muerte cerebral, el cerebro ya no funciona en absoluto y no volverá a hacerlo. Pero en el estado de coma el cerebro está funcionando muy poco, pero aún tiene posibilidades de recuperación. Así que pues esto para que lo tengamos siempre en cuenta. Y bueno, aquí como en este podcast siempre hablamos nosotros, cuando hay situaciones de este tipo, si hay documentado algún caso que pueda aclarar esto o que pueda demostrar lo que estamos diciendo, o con estudios concluyentes o lo que sea. Entonces, si hay documentación de algún caso de alguien, por ejemplo, que haya sufrido muerte cerebral y que haya sido reanimado, pues en términos médicos realmente no hay casos documentados confiables de alguien que haya tenido muerte cerebral y haya sido reanimado de forma permanente, como si volviera a la vida normal. La muerte cerebral, por definición médica, pues es irreversible, como ya lo habíamos visto, ¿verdad? Sin embargo, pues hay algunas situaciones que hacen pensar de forma equivocada en resurrección, pero que en realidad no lo son. Así que hay casos que a veces generan confusión, como por ejemplo cuando se presentan los reflejos de la médula espinal, lo que se conoce como Lazarus Sync, el Lazarus Sync, para que tengas en cuenta este término. En algunos pacientes declarados pues con muerte cerebral se han documentado movimientos como levantar los brazos y dejarlos caer cruzados sobre el pecho. A eso se le llama Lazarus Sync, pero pues estos movimientos no implican que el cerebro se revivió, son reflejos medulares, es decir, vía de la médula espinal y no del cerebro. Casos con hipotermia terapéutica después de paro cardíaco, por ejemplo, hay un reporte en una revista médica de un hombre de unos 55 años que pues tras un paro cardíaco recibió un enfriamiento terapéutico. Y pues tras reanimarlo, los médicos lo evaluaron y diagnosticaron como muerte cerebral de acuerdo con criterios formales, pero oh sorpresa, justo antes de proceder con la donación de órganos, ese paciente recuperó algunos reflejos cerebrales como el reflejo corneal, volvió a respirar de forma espontánea y pues otros signos neurológicos. Aún así, pues esa recuperación fue transitoria, no duradera y no significa que volvió la función cerebral completa ni permanente. Y hay confusión con estados de coma o de mínima conciencia, también esto se da mucho. Hay casos mediáticos, por ejemplo, y reportes de prensa, por ejemplo, de personas que despertaron luego de haber sido declaradas con muerte cerebral, pero que realmente, según los médicos expertos, nunca habían tenido una muerte cerebral real. Por ejemplo, algunos diagnósticos pueden haber sido erróneos y era más bien un coma muy profundo o un estado vegetativo, pero no muerte cerebral. Esto se ve mucho en titulares de prensa, a veces un poco sensacionalista, lo que sea, de confundir estos términos. Así que los expertos subrayan que la muerte encefálica, muerte cerebral, pues no es reversible, según las guías médicas en diferentes lugares. Así que esto es definitivo para que lo tengamos en cuenta y podríamos estar concluyendo algunas ideas. Así que pues no se ha demostrado de forma sólida un caso en el que alguien con muerte cerebral revivió completamente. Algunos eventos oídos que parecen reanimación son en realidad reflejos medulares o fueron diagnósticos equivocados, pero no verdadera muerte cerebral. Algo ahí, hago un pequeño paréntesis como para aclarar un poco este concepto. Puede ser algo, no sé si valga la comparación. Por ejemplo, cuando una lagartija pierde la cola, que esa cola queda con un reflejo de movimiento que puede durar hasta varios minutos, pero pues obviamente separada del cuerpo del animal, pues ya es algo que no va a tener vida, ¿verdad? Los criterios de muerte cerebral están muy bien establecidos y según ellos, pues esta es irreversible, para que lo tengamos siempre bien presente. Y bueno, cuando llegamos también al concepto de estado de coma, te estarás preguntando qué porcentaje de pacientes en estado de coma se pueden recuperar de forma plena. Pues realmente no hay un número exacto o universal porque recuperación en este caso
pues puede tener varios significados, ¿verdad? Cosas distintas, volver a la conciencia, recuperar funciones motoras, tener una vida sin secuelas, en fin, pero pues te voy a compartir, por supuesto, lo que muestran algunos estudios y datos relevantes, junto con algunas advertencias para que tengamos claridad sobre esto del estado de coma. ¿Qué dicen los estudios sobre la recuperación del coma? Por ejemplo, según datos que se han podido constatar, entre un 10 y un 15% de los pacientes en coma podrían recuperar por completo su conciencia. En mi concepto, pues no es una cifra despreciable. 10 a 15% de pacientes podrían recuperarse plena y totalmente, y pues hay otras fuentes que reportan una recuperación de conciencia no necesariamente completa, como antes de la lesión, para un 30 y un 50% de pacientes en estado comatoso. En un artículo sobre estados de conciencia alterados, como el estado vegetativo, pues se ha señalado que muy pocos pacientes recuperan la función normal. Por ejemplo, dice que en algunos casos tardíos, después de años, apenas un 3 o un 5% podría llegar a comunicar algo, pero que ningún paciente recupera la función normal completa. Entre más pasa el tiempo, pues el diagnóstico en este sentido puede ser desalentador, porque pues entre más pasa la cuestión de que el cerebro esté comprometido, las secuelas pueden ser mayores. Y además, en comas prolongados o en estados vegetativos propiamente dicho de forma persistente, el pronóstico es mucho más reservado. Y pues también hay que tener en cuenta que si el coma va más allá de un año, pues lo que te decía, la recuperación completa es prácticamente nula y las secuelas suelen ser muy graves, y ahí volvemos a tocar así muy tangencialmente, porque será tema de otro podcast, lo de la muerte digna, de lo de desconectar al paciente, porque mantenerlo pues conectado mecánicamente, eso pues compromete la dignidad y la calidad de vida del paciente, pero será tema de otro podcast, por supuesto. Así que no es muy común que alguien en coma recupere completamente su vida como antes del episodio. La cifra, como te decía, puede estar entre un 10 a un 15%, según varios reportes. Muchos pacientes sí logran, por supuesto, despertar o recuperar parte de sus funciones, pero pueden quedar con secuelas motrices, cognitivas o de otro tipo. El diagnóstico depende muchísimo, en este caso, de las mismas causas del coma: trauma, falta de oxigenación, intoxicación, en fin, la edad del paciente, cuánto tiempo dura el coma, el tratamiento recibido, sea rehabilitación, cuidados en UCI, en fin. Así que son aspectos que van a determinar pues en qué condiciones queda el paciente después del coma. A estas alturas del podcast, cuando hemos hablado del estado de coma y todo, pues surgen algunas inquietudes en la mente de ustedes, mis queridos amigos, porque hemos hablado o hemos escuchado hablar mejor de que hay sustancias que pueden inducir al coma, entre ellas el alcohol y los narcóticos, en fin, ¿verdad? Pero entonces hablemos en una primera instancia del alcohol, que sí, efectivamente puede ocasionar un coma, y muchas drogas también pueden inducir un estado de estos. De hecho, pues las intoxicaciones por sustancias son una de las causas más frecuentes de coma reversible en urgencias. Así que te lo voy a explicar cómo funciona y cuáles sustancias pues son las más peligrosas. En una primera vamos a destacar el alcohol, el licor, el trago, ¿verdad? El consumo exagerado de alcohol puede llevar a un coma etílico. Efectivamente, muchas personas, pues yo sé que escuchan este podcast, están familiarizados con ese término. ¿Y cómo lo causa? Pues que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Cuando su concentración en sangre pues es muy alta, desactiva funciones del cerebro, especialmente las que mantienen la conciencia y la respiración. Esto puede provocar vómitos sin reflejo para protegerse, respiración lenta, pérdida del conocimiento profundo, y suele aparecer cuando el nivel de alcohol en sangre pues es muy alto. Varía según la persona, especialmente en consumo rápido de grandes cantidades, mezcla de alcohol con sedantes o drogas, que es algo extremadamente mortal, un cóctel mortal que le ha costado la vida a muchísimas personas. Y también, por supuesto, las drogas que pueden inducir coma, pues muchas sustancias psicoactivas pueden causar depresión profunda también del cerebro o daño metabólico que lleva al coma. Opiáceos y opioides, o sea, heroína, morfina, fentanilo, el fentanilo que ahora está pues como tan de moda.
Son depresores potentísimos del sistema nervioso y causan depresión respiratoria severa, pupilas muy pequeñas, pérdida de conciencia, sin tratamiento pueden llevar a la muerte y pues son una de las principales causas de coma por sobredosis. También, por supuesto, otro tipo de sustancias son los sedantes, o sea, los hipnóticos, las benzodiazepinas, diazepam, alprazolam, clonazepam, los mismos barbitúricos, el estaxis líquido también, que se utiliza mucho en discotecas, en rumbas, fiestas, reventones, como diversas formas como se le llama aquí en América Latina, y estos pueden apagar la actividad cerebral, reducir la respiración, provocar coma prolongado en intoxicaciones severas. También la cocaína y las anfetaminas son sustancias que, a pesar de que son estimulantes, pueden ocasionar coma, pero por otra vía, ¿verdad? Infarto cerebral o hemorragia, convulsiones prolongadas, paro cardíaco, hipertermia severa, temperatura muy alta. Si el cerebro queda sin oxígeno por estos eventos, ahí va un coma. También drogas sintéticas de diseño, por ejemplo, algunas sustancias de discoteca o calle, pues pueden contener mezclas impredecibles. Encontramos una muy famosa, el K2 o sea, el cannabis sintético, la metanfetamina. Esto puede inducir coma por hipertermia, fallo renal, crisis convulsivas, arritmias, intoxicación directa del sistema nervioso. En cuanto ahora que te nombraba la cannabis o la marihuana, pues raramente puede ocasionar un coma por sí solo, pero en niños sí puede inducirlo. Mucho cuidado con esto. Y en adultos, combinado por ejemplo con alcohol o sedantes, puede causar depresión profunda, así que pues ahí no están inofensivos esos experimentos o mezclas que a veces se hacen para alterar la conciencia, porque también en casos extremos de sintéticos, Spike-2, la que te nombraba ahora, sí se han reportado comas. De todas formas, todo lo que es sintético, y teniendo en cuenta que muchas veces el que usa estos narcóticos, estimulantes, bueno, lo que sea, este grupo de las drogas, no tiene en cuenta la dosis, que es lo que determina muchas veces la mortalidad de alguna sustancia. Por supuesto, la mezcla es peligrosa, ¿verdad? La combinación de varias sustancias pues va a aumentar muchísimo el riesgo. El alcohol con las benzodiazepinas, por ejemplo, o el alcohol con los opioides, la cocaína con el alcohol, las drogas sintéticas mezcladas, en fin, sin ningún control. Esto puede ser explosiva y mortal para quien ingiera o consuma este tipo de sustancias. ¿Y se puede despertar de un coma por este tipo de sustancias? Sí, es de los casos, afortunadamente, que tiene mayor pronóstico en este sentido, y generalmente, pues sí, es de los comas más reversibles cuando se atienden sobre todo muy rápido, pero si hay falta de oxígeno, asfixia o daño cerebral secundario, puede dejar secuelas muy graves. Así que hay que tener en cuenta este aspecto, ¿verdad? Pero pues afortunadamente sí existe esa tasa de éxito con respecto a salir del coma inducido por este tipo de sustancias. Y hemos escuchado mucho también que a veces cuando un paciente llega muy lesionado, muy grave, por un accidente, un atentado, lo que sea, los mismos médicos van a inducir un coma en el paciente. Esta es una situación absolutamente diferente, totalmente controlada por el equipo médico, y lo hace para preservar la vida del mismo paciente. Pues los médicos en este caso inducen un coma pues de manera controlada cuando necesitan proteger el cerebro o el cuerpo en situaciones críticas, ¿verdad? Este procedimiento se llama coma inducido o sedación profunda. Así que se hace, por ejemplo, para proteger el cerebro después de una lesión, cuando el cerebro está inflamado por un trauma, un golpe fuerte en la cabeza, un mismo derrame cerebral, falta de oxígeno, infecciones graves, la meningitis, por ejemplo, la presión dentro del cráneo puede aumentar peligrosamente. El coma inducido reduce la actividad cerebral, lo que pues obviamente baja la presión, disminuye el metabolismo cerebral, evita que las células se sigan necrosando o se sigan dañando. Es como poner el cerebro en pausa para que pueda recuperarse. También para controlar convulsiones que no paran. En algunas personas pues las convulsiones son tan intensas y prolongadas, como en un estado epiléptico, que pueden destruir tejido cerebral. Así que en estos casos también, cuando los medicamentos comunes no funcionan, se induce un coma para apagar la actividad eléctrica del cerebro, detener las convulsiones, proteger las neuronas, o sea, las células de la corteza cerebral. También para facilitar el uso de respiradores, esto lo vemos mucho en UCI, o sea, la ventilación mecánica. Hay pacientes muy críticos que necesitan respirador, pero pues para que la máquina funcione bien, el cuerpo debe estar muy relajado
relajado, así que los médicos inducen un coma pues para evitar que el paciente luche contra la máquina, permitir que los pulmones descansen, dar tiempo al cuerpo para sanar, y en casos de inflamación severa o fallo multiorgánico, pues también se induce el coma en estos casos. En enfermedades muy graves, pues el cuerpo puede estar en modo de alarma extrema, y el coma inducido en estos casos ayuda a reducir el estrés metabólico, estabilizar la tensión, respiración y ritmo cardíaco. Después de una cirugía neurológica grande también, tras ciertas cirugías del cerebro, se induce coma en estos casos para reducir el riesgo de sangrado o inflamación, proteger zonas vulnerables del cerebro, y de esta forma pues se actúa para preservar la integridad de la vida del mismo paciente. ¿Y cómo se provoca un coma inducido? Se usan medicamentos, claro, como barbitúricos, propofol, benzodiazepinas, sedantes potentes en UCI, y bueno, es lo mismo que estar inconsciente por accidente, que es totalmente controlado, monitoreado y reversible. Aquí pues los médicos tienen un control absoluto, están constantemente verificando, monitoreando los signos vitales, toda la cuestión. Bueno, yo sé que en muchas películas o en muchas oportunidades, incluso con la pandemia tuvimos la oportunidad de presenciar a pacientes en UCI, pues ahí está toda pues como la parafernalia de lo que significa un coma inducido con el respirador artificial, todo eso muy lamentable y todo, pero se hace es precisamente para que el paciente no vaya a sufrir y el cerebro se pueda recuperar. También, por supuesto, que esto no es indefinido, tiene un lapso, una duración, depende de la causa, muy importante. Pueden ser horas o días en la mayoría de los casos, semanas en casos pues ya muy graves. Si dura meses viene a ser como muy extraño, muy raro, no es lo usual, pero el objetivo es retirarlo tan pronto como sea seguro, así que pues es una condición, que vuelvo y te repito, que por parte del equipo médico se toma esa decisión para que el cerebro no vaya a sufrir más daños, para frenar las convulsiones, todo lo que te explicaba anteriormente, para proteger la vida y la integridad del paciente. Así que, queridos oyentes de Naturismo al Día, pues obviamente cuando nosotros escuchemos estos conceptos, sepamos de que hay unas diferencias clave, que el coma, pues sí, puede ser inducido o puede ser producido por un accidente, que el paciente tiene posibilidades de salir de él de forma gradual, no quiere decir que se vaya a recuperar totalmente. Hay una tasa que a mi parecer, vuelvo y repito, me parece importante, del 10 al 15% de personas que salen del estado comatoso sin mayores consecuencias, pero muchas veces, y de acuerdo a la prolongación o duración del mismo coma, pueden quedar secuelas irreversibles, cognitivas, del sistema nervioso, acción motora, en fin, lo que sea, pero pues es una condición que tiene un diagnóstico que puede ser desde positivo hasta reservado, sobre todo cuando tenemos en cuenta que hay pacientes que están en estado vegetativo, así que me comprometo con ustedes a hacer un podcast donde estaremos tratando este tema de la eutanasia, de la muerte digna, de lo que significa la desconexión en casos, por ejemplo, en que un paciente quede reducido a un estado vegetativo, todo eso. Pero bueno, el concepto de coma es totalmente diferente al de muerte cerebral, por eso cuando el médico ya diagnostica o le entrega a los familiares la noticia de muerte cerebral, es sinónimo de muerte absoluta, porque ahí no hay nada que hacer, simplemente el paciente está conectado artificialmente con unas máquinas para mantener al corazón, de pronto un respirador artificial, pero ahí ya no hay nada que hacer. La muerte cerebral es sinónimo de muerte, así que pues siempre para que tengamos nosotros en cuenta estos conceptos y lo que te decía anteriormente, porque a veces en los medios de comunicación o de forma errada, me imagino yo sin mala voluntad, sino que por la misma desinformación o la ignorancia, y pues como se confunden los términos, pueden haber periodistas que en algún momento dan una noticia de que salió de la muerte cerebral, que bueno, todo esto y lo otro, pero como hay unos protocolos estrictos para definir ambos conceptos, ahí si se dice que salió de la muerte cerebral es un error, realmente no lo era, posiblemente era un coma profundo, otra situación, pero no muerte cerebral, porque esta, vuelvo y repito, es absolutamente irreversible. Siempre es bueno que nosotros nos empapemos de estos conceptos, conozcamos un poquito más, aprendamos a definir, a identificar situaciones, y pues obviamente la invitación que siempre te hago al finalizar el podcast es a que cuides tu integridad, tu salud, porque pues esto es lo más importante. El tesoro más grande que nosotros tenemos en la vida definitivamente es nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra integridad tanto física como mental, emocional, espiritual. Queridos amigos, qué gusto haber estado con ustedes en estos minutos llenos de mucha salud en Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.